Las faldas gélidas del volcán Popocatépetl. Niebla espesa, metales retorcidos y humo negro devorando el paisaje blanco. Entre las cenizas humeantes del vuelo 524, el cuerpo irreconocible de una joven es rescatado. Tenía apenas 23 años. Era la chorreada, el alma, la inocencia y la lágrima eterna de todo México. Millones lloraron su muerte con una histeria sin precedentes. Pocos saben que detrás de este brutal impacto que partió la historia en dos, se ocultaban presagios aterradores. Parecía que la muerte misma llevaba años sentada en la penumbra esperándola con paciencia infinita. ¿Qué sucede cuando el guión más sangriento y trágico de la pantalla grande se convierte en una maldición ineludible en la vida real? El origen de esta condena no comienza en las nubes heladas, sino en la tierra caliente de Veracruz. 1926. Nace Blanca Estela Pavón. Para desentrañar su tragedia psíquica, hay que entender la máquina devoradora de almas que era la industria del entretenimiento en aquella época. Desde muy niña, Blanca fue empujada sin piedad frente a los micrófonos de radio y las lentes de cine. Su talento era innegable, crudo y absolutamente magnético. Pero el arte, cuando es dictado por la necesidad y la ambición ajena, se convierte en un secuestro silencioso. A Blanca Estela le robaron el derecho más básico de cualquier ser humano: la juventud. Nunca fue una adolescente normal. No hubo tiempo para juegos, para la imprudencia o la rebeldía. Su vida fue un interminable y pesado libreto de responsabilidades prematuras. La perfilación clínica de su entorno revela un ecosistema asfixiante. El cine mexicano de la época de oro no buscaba simplemente mujeres hermosas. Buscaba mártires. El público de un país profundamente católico, dolido y machista exigía un arquetipo muy específico, casi divino: la mujer pura, devota, infinitamente dócil y nacida exclusivamente para sufrir, sangrar y sacrificarse por el amor de un hombre. Los grandes estudios encontraron en Blanca el lienzo perfecto para pintar esa tortura. Físicamente poseía los ojos más tristes, profundos y conmovedores de la pantalla. Psicológicamente la doblegaron para encajar a la fuerza en ese asfixiante corce de dolor constante. Visualicen el peso aplastante de esta imposición. Obligaron a una adolescente frágil a cargar sobre sus pequeños hombros toda la melancolía, la pobreza y el sufrimiento de una nación entera. Le enseñaron a llorar de forma desgarradora frente a las cámaras antes de enseñarle a vivir en libertad. La docilidad extrema que proyectaba no era su verdadera esencia. Era un mecanismo de defensa, la única herramienta de supervivencia que conocía para complacer a los implacables directores y a millones de espectadores hambrientos de drama. Poco a poco, la línea divisoria entre la ficción y su propia mente comenzó a disolverse de manera macabra. Ella no actuaba el dolor, lo encarnaba. Se convirtió en la vasija de cristal donde todo un país depositaba sus propias lágrimas. Pero forzar a una mente joven a habitar constantemente en la tragedia, a respirar el luto ajeno todos los días, tiene un costo radiactivo. La semilla de la fatalidad ya estaba sembrada en lo más profundo de su psique. Mientras el público se enamoraba perdidamente de su vulnerabilidad, ignoraban que esa misma tristeza la estaba devorando viva. El cine la bautizó como la reina absoluta del sufrimiento. El destino, escuchando atentamente desde las sombras, simplemente decidió tomar esa corona de espinas y convertirla en una sentencia de muerte irrevocable. El año 1948 no fue simplemente una temporada exitosa. Fue el inicio de una histeria colectiva. El estreno de Nosotros los Pobres desató un terremoto cultural sin precedentes en la República Mexicana. Los números fríos documentan el delirio. Las filas para entrar a los cines rodeaban manzanas enteras. Las taquillas colapsaban bajo el peso de recaudaciones estratosféricas, rompiendo absolutamente todos los récords de asistencia de la época. Las cintas se mantenían en cartelera durante meses ininterrumpidos. Y en el centro exacto de este huracán de millones de pesos y ovaciones delirantes estaba ella, Blanca Estela, con apenas 22 años. Junto al mítico ídolo Pedro Infante, formó la dupla más legendaria, rentable e icónica en la historia visual de América Latina: Pepe el Toro y Celia la Chorreada. Visualicen la escena en cualquier gran cine del país. La sala inmensa inmersa en la más profunda oscuridad. Cientos de personas con la mirada clavada y la respiración suspendida frente a la pantalla de plata. De pronto los ojos enormes, negros y melancólicos de Blanca se llenan de agua. Suelta un sollozo ahogado
y como si fuera una orden hipnótica, la sala entera estalla en un llanto incontrolable. Ella no solo actuaba, ella controlaba el sistema nervioso de toda una nación. El prestigio crítico también se rindió a sus pies. Ganó el codiciado premio Ariel certificando su talento superdotado. Tenía el mundo en sus manos. Dinero, galardones y el amor fanático de un continente que la idolatraba. Pero el destino es un guionista cruel, y la regla del estrellato dicta una condena ineludible. Mientras más incandescente es la luz de los reflectores en el escenario, más denso, negro y gélido es el manto de la muerte que comienza a proyectarse a tus espaldas. Apliquemos el bisturí psicológico a este triunfo espectacular. El éxito desmesurado de Blanca Estela Pavón escondía un patrón profundamente macabro. La brutal realidad es que la industria del entretenimiento y el público la amaban con locura, pero única y exclusivamente cuando la veían sufrir. Su consagración absoluta dependía estrictamente de su dolor. Los libretos la arrastraban sistemáticamente por el fango de la tragedia. La humillaban, la hacían llorar, mares de lágrimas, la sometían a pérdidas insoportables, como la muerte de su bebé en la ficción, atrapado en un incendio dantesco en Ustedes los ricos. La fama se convirtió en una condena morbosa. Se transformó en la especialista indiscutible de la agonía. Su bello rostro era sinónimo de martirio y luto. El verdadero thriller psicológico comienza a tomar forma en este punto de no retorno. Los límites entre la mujer real y el mártir ficticio empezaron a difuminarse de manera aterradora. Ganaba fortuna, sí, pero su corona estaba forjada con cruces y ataúdes cinematográficos. La industria exigía que su personaje sangrara emocionalmente para poder facturar en taquilla. Y en ese constante y oscuro coqueteo con la fatalidad frente a las cámaras, la sombra de la muerte real empezó a impregnar su aura. ¿Cómo puedes escapar de la tragedia en tu vida privada cuando todo un país paga millones en taquilla única y exclusivamente para verte morir lentamente de tristeza en la pantalla grande? El reloj de arena de su vida comenzaba a vaciarse aceleradamente. Y ella lo sabía. Detrás de las puertas cerradas, lejos del clamor ensordecedor de las multitudes y el brillo del celuloide, la mente de Blanca Estela Pavón se había convertido en un laberinto de terrores silenciosos. No era simplemente el estrés agudo del estrellato, era una paranoia clínica, una certeza asfixiante que le helaba la sangre. Sentía con una claridad espeluznante el aliento frío y pestilente de la muerte, rozando su nuca constantemente. El síntoma más evidente y perturbador de esta fractura psicológica era su fobia paralizante a volar. La aviación comercial en la década de los 40 era un riesgo latente, es cierto. Pero el terror de Blanca desafiaba cualquier lógica estadística o miedo racional. Pocos saben que cada vez que se veía obligada a subir a una aeronave por exigencias de su implacable agenda, experimentaba severos ataques de pánico, sudoración fría, taquicardias incontrolables, llantos ahogados y desesperados en la sala de abordaje. La joven actriz intuía con una precisión casi sobrenatural que el cielo abierto no era su camino dorado al éxito, sino el abismo oscuro que la estaba esperando para devorarla. Pero el detalle más escalofriante de este descenso a la locura se esconde en un diálogo no oficial. Una conversación que hoy, a la luz de la tragedia, estremece a cualquier perfilador del comportamiento humano. Diferentes cronistas de la época especulaban en voz baja sobre un encuentro íntimo y sombrío entre Blanca y su eterno compañero de tragedia, Pedro Infante. Se rumoreaba fuertemente que en medio del agotamiento brutal de las filmaciones, la joven de 23 años lo miró fijamente a los ojos con una tristeza insondable. Hay quienes afirman categóricamente que en esa plática clandestina Blanca le confesó su convicción absoluta de que moriría muy pronto, que no llegaría a envejecer, que sentía una sombra pesada e invisible acechando cada uno de sus pasos, marcando sus horas finales. Pedro, intentando disipar el terror, se burló amablemente de sus supersticiones. Ninguno de los dos sabía que estaban redactando en tiempo real el prólogo verbal de una pesadilla histórica. La verdad, sepultada bajo los reflectores, apunta a un desgaste mental irreversible y profundamente doloroso. La industria la obligó a convivir con la muerte en la ficción de forma tan íntima y recurrente que el cerebro de Blanca terminó asimilando la fatalidad como su destino ineludible. El personaje de mártir había infectado y consumido a la mujer real. Su melancolía ya no era una técnica de actuación magistral.
Era el terror puro y crudo de un ser humano que escucha el sonido afilado de la guadaña arrastrándose en la oscuridad de su propia habitación. Estaba aterrorizada. Trataba de aferrarse desesperadamente a la vida, pero los contratos, los representantes y las exigencias comerciales de sus giras la empujaban inexorablemente hacia los aeropuertos. Cada paso hacia la escalerilla de un avión era en su mente torturada un paso directo hacia el cadalso. ¿Estaba realmente actuando su inmensa tristeza en aquellas películas inolvidables, o era simplemente el terror silencioso de una mujer que sentía la mirada de la muerte clavada en su espalda cada vez que las cámaras se apagaban? 26 de septiembre, 1949. El día exacto en que la pesadilla psicológica se hizo carne, metal y fuego. Blanca Estela Pavón no debía estar en ese avión. Su instinto primitivo de supervivencia le gritaba desde las entrañas que no abordara. Tenía un terror irracional y paralizante a volar. Sin embargo, la presión asfixiante de su apretada agenda, los compromisos ineludibles con los productores y la desesperada prisa por regresar a la capital la obligaron a ignorar el pánico. Subió las escalerillas del vuelo 524 temblando. Un frágil bimotor Douglas DC-3 de Mexicana de Aviación. Visualicen el interior gélido de la cabina. El terror absoluto de la joven de 23 años sentada en la penumbra clavando las uñas en los reposabrazos, mientras los motores rugen y la aeronave despega hacia la fatalidad. A medida que se acercan al majestuoso y letal volcán Popocatépetl, el clima se transforma violentamente en un monstruo desatado. Una tormenta de nieve brutal envuelve la nave. Cero visibilidad. Las corrientes de aire sacuden la pequeña estructura de metal como si fuera un insignificante juguete de papel lanzado al abismo. El pánico en los enormes ojos negros de Blanca ya no es actuación. Ya no hay libretos. Es el pánico puro, crudo y animal de quien sabe con certeza matemática que está a punto de ser ejecutada. 13 horas con 30 minutos. El reloj del mundo se detiene para siempre. El bimotor, atrapado en el vórtice de la tormenta, no logra ganar la altitud necesaria para cruzar el macizo. Una inmensa pared de roca afilada, el temible Pico del Fraile, emerge de la espesa niebla como una gigantesca guadaña de piedra. El impacto es devastador, ensordecedor, catastrófico. En una fracción de segundo el fuselaje se retuerce, estalla en llamas devoradoras y tiñe la nieve virgen de un escarlata intenso. No hubo tiempo para una última lágrima cinematográfica ni para una despedida romántica. Los gritos agónicos de la actriz fueron tragados violentamente por el viento helado y el rugido del fuego. La mujer que había conmovido a todo un país con su fragilidad fue destrozada sin piedad por la inmensa brutalidad de la montaña. La muerte la había reclamado. Aquí es donde el luto se transforma en una experiencia sociopática a escala nacional. La recuperación de sus restos calcinados en la ladera del volcán desató la locura colectiva más grande jamás registrada en la historia moderna de México. Visualicen el funeral. Más de 100,000 almas abarrotando las calles histéricas, empujándose, aplastándose para intentar tocar el ataúd. El clímax emocional de la jornada lo protagonizó Pedro Infante. El ídolo inquebrantable de México se derrumbó por completo. Lloró desconsoladamente frente al féretro destruido por la culpa y el dolor mientras los fotógrafos disparaban sus flashes sin piedad, alimentándose como buitres de sus lágrimas. Pero la verdadera crueldad, el aspecto más repulsivo y oscuro de esta masiva exhibición de luto, radica en un detalle psicológico que la historia oficial siempre ha intentado censurar. La cruda realidad es que la industria del entretenimiento, la prensa amarillista y esa inmensa multitud enardecida no estaban llorando verdaderamente la trágica y dolorosa pérdida de una joven real de 23 años llamada Blanca Estela. Estaban embriagados de morbo. Estaban celebrando de manera perversa e inconsciente el desenlace perfecto de su propia película. Convirtieron el funeral de la muchacha en el estreno cinematográfico más grande y espectacular del siglo. Un gigantesco melodrama al aire libre. La prensa redactó titulares bañados en sangre y poesía barata. El dolor fue empacado, vendido y consumido vorazmente por un país que exigía que sus ídolos sufrieran hasta las últimas consecuencias. A nadie le importaron verdaderamente sus ataques de pánico, su asfixiante fobia a volar, ni la despiadada presión comercial que la empujó violentamente a abordar ese avión de la muerte. La sociedad exigía una mártir perfecta para adorarla eternamente, y la fatalidad aérea les entregó en bandeja de plata exactamente lo que su morbo colectivo necesitaba: la hiperromantización de su deceso prematuro
Fue el acto de canibalismo mediático más brutal de la época. Al final del día, la inmensa multitud lloraba apasionadamente por la chorreada. Pero la frágil Blanca Estela, la verdadera mujer que sintió el metal hirviendo perforar su piel, murió completamente aterrorizada y sola en medio de la nieve. El eco de esta tragedia no se silenció en la nieve. 8 años más tarde, la oscura maldición exigió su pago definitivo. 1957. El inquebrantable Pedro Infante, el mismo hombre que lloró desconsolado sobre su ataúd y se burló amablemente de sus premoniciones, pereció en un dantesco accidente aéreo. Mismo terror, mismo fuego, misma fatalidad, como si el alma en pena de Blanca Estela, atrapada en su dolor eterno, lo hubiera arrastrado al abismo para completar en el infierno el libreto trágico que nunca terminaron de filmar. Blanca quedó congelada en el tiempo. Jamás envejeció. El cine mexicano la hizo inmortal frente a las cámaras, pero la vida real le cobró esa eternidad, obligándola a pagar de contado con su propia sangre. Su expediente biográfico es en el fondo la autopsia de un cruel sacrificio humano disfrazado de arte cinematográfico. Fue la muchacha que cargó pacientemente con las lágrimas de toda una nación, para terminar muriendo aterrorizada, destrozada por la montaña y devorada por la voracidad de una industria que nunca le permitió el simple derecho a vivir en paz. Al final, cuando las luces de la inmensa sala de cine se apagan y la pantalla de plata se funde a negro, no es la devoción absoluta del público el arma más silenciosa, hermosa y despiadada que se ha forjado jamás para aniquilar la humanidad de una leyenda viva.